Hoy yo tengo un mensaje que usted lo va a tener que escuchar. No se va a emocionar tanto, lo va a escuchar, le voy a poner base y después le voy a poner fuego. Pero quiero que entienda a veces los procesos por los que pasa. Porque cuando usted no entiende el proceso por el que pasa, es como una aceituna que la están machacando y dicen: ¿por qué me machacan? ¿Para qué me machacan? ¿Para qué tanto dolor? Si alguien le pudiera revelar el proceso, sabe que se va a convertir en aceite. Va a ser mucho más valioso, es mucho más valioso siempre el resultado final del proceso que el inicio del producto. ¿Alguien me puede entender lo que digo? No vale igual un kilo de aceitunas que un litro de aceite. Por eso siempre el resultado final es mucho más valioso, porque estás terminado. Entonces yo le quiero hoy hablar, y voy a ir rapidito porque quiero que me dé tiempo a ministrar. Quiero que abra bien sus oídos este es el título del mensaje: el Dios escondido. Y comenzaré leyendo Jeremías capítulo 20 verso 7, que dice así: el profeta le habla a Dios. Recuerdan quién era Jeremías, ¿verdad? Aquel que Dios le dijo: desde antes que nacieras te conocí, y antes que te engendraras en el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. El mismo profeta le habla al Señor y le dice: Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí. Cuando hablo y grito, anuncio el dolor y la violencia. El mensaje del Señor es la causa de mi desgracia. Entiendan bien lo que dice el profeta. Tu mensaje que yo predico, lo que tú me hablas que yo diga, es la causa de mi desgracia. Y se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Y yo dije: ya no anunciaré más de él y no volveré a hablar más en su nombre. Pero su mensaje dentro de mí se convirtió en un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Hago todo lo que puedo para contenerlo, pero me es imposible. Esa es la declaración del profeta. Lo leo entero porque no quiero que nadie piense que corto algo del mensaje, sino que lo voy a dividir en la mitad para después proseguir con la última parte del mensaje. Pero en relación, el profeta está diciendo: no quiero saber más de ti ni de tu llamado. O sea, tu mensaje no lo voy a predicar más, porque este es el testimonio del profeta. No sabemos cuánto tiempo pasa desde que él dice en su corazón: no quiero saber más de tu llamado, porque tu palabra me es escarnio. Tu palabra es la causa de mi desgracia. Me predico tu mensaje y la gente se burla de mí. Y ahora vamos a ver todo lo que le pasa al profeta. Llega un momento en el que el profeta dice: no voy a anunciar más tu mensaje, no quiero saber nada más de tu llamado. Y eso es lo que dice, es lo que siente, es la verdad del profeta. ¿Y por qué los mensajes del profeta Jeremías ofendían tanto al pueblo? Se lo voy a decir rapidito, le voy a poner base. Número uno, porque el pueblo había abandonado al Señor. El pueblo había abandonado a su Dios, aunque se consideraban pueblo de Dios. Se habían olvidado de ello, y no solamente se habían olvidado de las promesas del Señor, sino que aún peor, seguían a dioses ajenos. Y en Jeremías capítulo 1 verso 6, Dios habla por boca del profeta y dice: porque me abandonaron y quemaron incienso a dioses extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos. El Señor sufre porque ama a su pueblo. Y los mensajes del profeta Jeremías no solo son de destrucción, sino que también tienen un contexto para que el pueblo venga al arrepentimiento. Pero como el pueblo es duro de servir, Dios tiene que usar al profeta Jeremías para decirle que os habéis apartado de mí. Aunque en Jeremías capítulo 2 y verso 2 dice: Dios dice, hablando de Israel: recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por una tierra no sembrada. Los recuerdo y lo echo de menos, pero ahora que te di tierra, que te di posesión, que te bendije, te vas en pos de dioses ajenos.
Y por eso en Jeremías está escrito: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Lo primero que Jeremías hacía era recordar la conciencia de que el pueblo había abandonado a Dios. Número 2, la falta de justicia que había. No había justicia. Se habían alejado de Dios, y cuando un pueblo se aleja de Dios, entonces no hay justicia. Y como siempre, los más desvalidos de la sociedad eran los que más sufrían, mientras prosperaban los más poderosos, abusaban del pueblo. Número 3, había una adoración superficial de falsa seguridad. Es muy significativo que habían olvidado el verdadero valor de la adoración y se creían que por ser pueblo de Dios y por ser pueblo escogido, nada le podía suceder. Y en Jeremías capítulo 5, Dios habla diciendo: no os hagáis ilusiones con razones falsas, repitiendo: estamos en el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. El Señor dice en Jeremías 6 capítulo 20: ¿qué me importa el incienso de Saba y la exótica caña aromática? Vuestros holocaustos no me agradan y vuestros sacrificios no me son gratos. Es llamativo ver que los rituales habían perdido la razón de ser y que se habían convertido en una simple rutina, y esto había dado lugar a una falsa adoración del pueblo, y además llevarlo a un lugar alejado de Dios. La seguridad que el pueblo tenía, en lugar de llevarlo a Dios, lo había alejado de Dios, porque habían perdido el sentido de la adoración. Todo esto es lo que el profeta denuncia. Os habéis alejado de Dios, sois injustos con los demás, además tenéis una falsa adoración y Dios no se agrada de vuestras especies aromáticas ni de vuestro sacrificio. Y además habéis olvidado el sábado. Por último, Jeremías amonesta al pueblo porque habían transgredido el sábado. El pueblo había perdido el profundo significado de la consagración del sábado. El sábado era el día del Señor, el lugar donde no se trabajaba, donde no se cogían cargas, donde no se hacía nada, porque era el día dedicado a Dios. Era un principio establecido en el pueblo. Entonces esos eran los mensajes de Jeremías. Y claro, como Jeremías, cada vez que venían los reyes decían: siempre profetizas destrucción, siempre profetizas juicio, porque con esa palabra había una advertencia sobre el pueblo. Y había una advertencia de que si no se arrepentían, los enemigos vendrían sobre ellos y los llevarían cautivos. La etapa de Jeremías es el profeta de la crisis entre la transición del pueblo de Dios y el cautiverio que iba a venir de Babilonia. Y vino el rey Nabucodonosor con el imperio babilónico y se cumplieron las profecías del profeta Jeremías. Y ahí es donde, cuando él predica, mire lo que le hacen por decir la verdad. En el capítulo 20 dice la Biblia, y solo le digo unas pinceladas: lo azotan y lo ponen en un cepo de pies y de manos en medio de la plaza, con los pies y las manos metidas en el cepo, y ahí lo tienen durante días por predicar el mensaje. Y después que le suelta el sacerdote Pasum, dice la Biblia, que fue quien lo manda a hacer así. Y cuando lo suelta, Jeremías no se amedranta, sino que mire lo que le dice. Es que Jeremías se las traía. Después que te tienen ahí en el cepo un par de días o un día entero, cuando te sueltan, no te callas, sino que le viene palabra de Jehová y le dice al sacerdote Pasum: vais a ser entregados a los babilónicos y moriréis a espada, y tú serás llevado a Babilonia, y allí morirás tú y morirán los que te quieren, y perderás tus riquezas. Y por eso Jeremías, cuando profetiza otra vez, y en el capítulo 38 el rey le dice al rey: no hay quien aguante a este profeta, está turbando el corazón de los que le oyen, porque decía la verdad, porque hablaba la injusticia, porque constantemente le decía al pueblo lo que hacían mal y que se volvieran a Dios. Y en esta ocasión, capítulo 38 del libro de Jeremías, dice la Biblia que lo meten en una cisterna al lado de la cárcel, y al buen entendedor con buenas palabras le basta.
en una cisterna al lado de la cárcel sin agua, llena de cieno. Allí lo tiraron y se hundió Jeremías hasta la cabeza. Y por eso Jeremías tiene que decir: no voy a hablar más en tu nombre. Se burlan de mí, sufro escarnio. Tu palabra, tu mensaje es la causa de mi desgracia. Y por una vez Jeremías saca lo que hay en su corazón y dice: no voy a hablar más de ti. No quiero saber más del llamado que has puesto sobre mi vida. Y escúcheme bien, ¿no será que a veces te sientes ofendido con Dios? ¿Que has estado en un culto donde todos parecen sentir a Dios menos tú? ¿O que estás esperando un milagro y antes que tu milagro aparece uno y otro igual que lo que tú deseas, el mismo milagro, y no te llega, y no te llega, y no te llega? Has presenciado la prosperidad de otros mientras tú permaneces estancado en tu estancamiento personal y ves cómo los otros cuentan el testimonio de la bendición de Dios y a ti no te pasa nada. O eres un pastor, un ministerio donde tienes tanto potencial y ves crecer las iglesias de otros mientras la tuya continúa por años con las mismas 10, 15 o 20 personas. O has estado en un culto donde viene el profeta y profetizan a todos o a casi todos o a muchos, pero para ti no hay una palabra: así dice Jehová. Seamos honestos como fue el profeta, porque aunque tratamos de representar nuestra madurez y estabilidad, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Cuando los milagros no llegan, cuando ves los milagros de otros, cuando parece que por ser fiel a Dios las cosas no me funcionan, o estoy esperando, estoy creyendo, pero no aparece nada. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Pues que aunque tratamos de representar nuestra madurez y estabilidad exteriormente, en nuestro interior nuestra fe está ofendida. Y es como si la fe se pusiera las manos en la cabeza dando vueltas diciendo: no lo entiendo, no sé qué pasa. Y entonces te comienzas a ofender en el mismo instante en que cuestionas por qué a otros sí y a mí no. Y eso fue lo que le pasó al profeta Jeremías y nos pasa a muchos de nosotros. Y escúcheme bien, eso no significa que no amamos a Dios. Lo que nos descubre es que somos seres humanos y que tenemos muchas debilidades y que no entendemos todas las cosas y que no somos superhéroes, que hay momentos en nuestra vida donde nuestra fe es ofendida, hay momentos en nuestra vida donde no entendemos por qué ocurren las cosas. Igual que el profeta dijo: hasta aquí, no voy a predicar más tu palabra, no quiero saber nada más de ti. A veces pasamos por esos momentos y no significa, y lo vuelvo a repetir, que no amamos a Dios. Lo que significa que realmente debemos de entender que somos seres humanos con limitaciones, que no somos superhéroes, que nos cansamos, que a veces viene la duda, que a veces nuestra vida entra como en una inestabilidad o en una crisis de fe. A veces sucede. Y además, eso nos va a recordar que necesitamos aprender y que necesitamos madurar, porque no lo sabemos todo. Nadie ha llegado a la plenitud. Nadie pasa por las tormentas y bueno, ya pasé una, paso todo. No es verdad, porque no todas las tormentas son iguales. Y número uno, cuando pasas por las tormentas no siempre tú estás en la misma posición. A veces enfrentas una tormenta con mucho ímpetu, con mucha fe, con mucha fortaleza, y otras veces viene la tormenta en momentos de debilidad. Así que nada es igual. Y eso sucede dentro de nosotros. Pero deberíamos tener la madurez, y escúcheme bien, para saber que cuando comienzas a celebrar lo que Dios hace en otros, te comienzas a poner en la posición y en la dirección de lo que Dios hará en ti. Te lo voy a decir otra vez. Cuando tú comienzas a celebrar lo que Dios hace en otras personas,
tú te comienzas a posicionar en lo que Dios hará en ti. Porque nunca la queja o la envidia nos posicionará para recibir algo de Dios. Más bien el agradecimiento y el alegrarnos porque otros sean bendecidos. Si Dios ha sido fiel con él, también será fiel conmigo. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. Pero le diré qué tiene que hacer si está pasando por ese momento como Jeremías. Le diré lo que tiene que aprender. Número uno, lo que tiene que aprender si está pasando por ese momento difícil. Y si no lo está pasando, seguro que lo pasará. Número uno, tiene que tener una visión telescópica hacia la eternidad. Se lo voy a repetir otra vez. Tiene que tener una visión telescópica hacia la eternidad. Porque Dios no hace acepción de personas. Simplemente sus planes son diferentes para unos y para otros. Y eso demanda un trato, un tiempo y un diseño diferente para cada uno. Usted lo tiene que entender. Levante su mano conmigo y diga: trato. Así no se lo cree nadie. Dígalo creyendo. Diga: trato, tiempo y diseño. Por eso no te puedes comparar con nadie. Por eso no puedes decir: ¿y por qué sí? ¿Y por qué a este le pasa esto? ¿Y yo por qué tanto tiempo? ¿Y al otro por qué tan deprisa? ¿Y el otro por qué en este lugar? Porque Dios nos ha hecho a cada uno de una manera original. Dios no tiene moldes. Dios nos ha hecho uno por uno, como un escultor antiguo, a golpe de buen martillo. Por eso tu trato es diferente con los demás. No te va a funcionar lo que a los demás les funcionan, a menos que sea Dios quien te haya revelado, quien te haya puesto, quien te haya dicho que lo tienes que hacer. Por eso no funcionan las copias de bendiciones, no funcionan los métodos, no, porque Dios no es un Dios de métodos, Dios es un Dios de experiencia. Y si tú no tienes una visión telescópica hacia la eternidad, si solo tienes la visión de gallina, ¿saben cuál es la visión de gallina? La gallina pica el suelo, pero nunca mira hacia arriba, no puede. Y así hay gente que tiene una visión de gallina, mira hacia abajo, hacia lo terrenal. La visión de entender las cosas según la carne, sin revelación, desde el yo carnal. Escúcheme. Si usted solo tiene esa visión terrenal y carnal, ¿y por qué? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué me sucede aquello? Solo está mirando a la tierra, le busca explicaciones terrenalmente. El éxito o el fracaso que usted pueda tener en su vida será visto desde un prisma humano, sin tener a Dios en cuenta ni sus planes. Y sin lugar a dudas, no solo estará equivocado, sino que va a sufrir, y algunos van a naufragar en cuanto a la fe. Porque claro, humanamente no le encuentro explicación. ¿Por qué a ese sí y a mí no? Si tú solo estás mirando a la tierra, no le tienes a Dios en cuenta, no sabes cuáles son sus planes ni el trato contigo, entonces el éxito o el fracaso lo interpretas a tu manera humana y terrenal. Y le he predicado 1000 veces que no tiene que ver nada el éxito a la medida de Dios y el éxito a la medida del hombre. No tiene que ver nada el fracaso, lo que nosotros consideramos fracaso, con lo que Dios considera fracaso. Y para ponerles una muestra en este lugar o en esta interpretación que les estoy dando, todos meneaban la cabeza cuando veían a Jesús en la cruz y le decían: el que derribaba el templo lo iba a levantar en 3 días. Mira cómo se ve, fracasado, abandonado por sus discípulos. Nadie le echa una mano, ni siquiera Dios. Pero el fracaso que ellos recordaban en Jesús, o que pensaban en Jesús, fue el éxito y la victoria más grande de toda la eternidad que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Por eso usted no puede medir el éxito o el fracaso de su vida con una visión terrenal. Usted tiene que tener una visión telescópica. Tiene que ver que aquí estamos de paso.
Tiene que ver que aquí, si tenemos a Cristo y somos guiados por Él, nada vamos a perder. Tiene que tener un ojo mirando a la tierra, porque tampoco puede perder la razón y ser una persona mística, y otro ojo mirando a la eternidad. Y cuando usted mira con un ojo a la tierra y con otro a la eternidad, tiene un equilibrio, porque sabe realmente que hay cosas que tiene que hacer aquí, pero no se puede descuidar de que usted tiene un llamado a la eternidad. Y esta visión de la eternidad telescópica la tiene el apóstol Pablo, y me encanta cómo lo describe. Romanos capítulo 8, verso 18 dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo estaba perseguido en cárceles, lo pegaban, lo apedrearon, era perseguido por los judíos y era perseguido por los gentiles, pero él dice: tengo por cierto que las tribulaciones presentes no se pueden comparar, si lo ponemos en un peso, con las glorias venideras. Y además que la creación anhela el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque todavía no se ha manifestado lo que somos. Lo que somos, lo somos, pero no se ha manifestado, porque a veces nos rechazan por ser hijos de Dios. La gente cree que somos locos, que estamos en una religión, que el mundo, que la moda, que anticuados son. No están en la onda del mundo. Todavía no se ha manifestado, pero llegará un día en que los hijos de Dios se manifiesten y que el velo se recorra y que entiendan que la vida eterna estaba en Jesús y que los hijos de Dios tienen vida eterna. Por eso usted tiene que tener una visión telescópica y estar mirando al cielo. Es verdad que esto no tengo y lo otro no tengo. Pasé tribulación, pasé esto, no sé cuál es el trato, el diseño que Dios tiene, pero lo que sé, que lo sé, es que Dios tiene conmigo un propósito y un diseño. Hay cosas que no voy a entender, pero sé que mi visión está en el cielo. La tierra es temporal, tu vida es temporal, pero lo que te espera es la eternidad. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Y nunca se ha preguntado: ¿por qué me toca a mí sufrir esto? ¿Pero por qué me toca a mí sufrir esto? Quizá la intensidad de ese entrenamiento podría estar revelando la grandeza de tu llamado. ¿No te se ha ocurrido alguna vez que en ocasiones necesitas sentirte totalmente rechazado para que llegues a ser totalmente aceptado por Dios? A veces necesitas sentirte perdido de todo y que tu única solución sea Dios. Porque hasta que no estés totalmente rechazado, o te lo diré de otra manera, muchas veces hasta que no tenemos ninguna otra opción que la que sea Dios, es cuando realmente venimos a buscarle. Porque tenemos la mala costumbre de llamar a todas las puertas primero, y cuando todos los recursos se acaban, entonces acudimos a Dios. No debería de ser así, porque si tocas la primera puerta, que es Dios, ya no te va a hacer falta tocar ninguna otra puerta. Pero quizá estás sufriendo eso, o quizá no tienes lo que quieres, porque eso revela la intensidad del entrenamiento con la que Dios te está tratando por la grandeza que tienes en tu llamado. Y es que no puedes pensar solo con una visión terrenal y mirar solo a la tierra, a lo que quiero, a lo que deseo, a lo que me gustaría, porque no sabes para qué Dios te llamó. Y si lo sabes, no sabes lo que viene hacia adelante. Y te diré que Dios suele llamar a gran luz a quien sabe manejar mucha oscuridad. Los que saben soportar el dolor, los que saben manejar la oscuridad, es a los que Dios llama a la gran luz. En otras palabras, para que me entiendan, los que saben ser fieles en lo poco, los que saben soportar el dolor, el quebranto, los que realmente saben ser fiel a Dios en cualquier posición,
Los que no buscan los lugares, precisamente esos son los más recomendables para ponerlos en los lugares. Porque los que buscan los lugares son los últimos que hay que ponerlos en los lugares. Porque lo único que le mueve son los lugares. Pero los que buscan a Dios y rechazan los lugares, precisamente ahí es donde Dios te dice: tú que me buscas a mí, que no quieres el lugar, precisamente eres tú a quien le voy a poner en el lugar. Alguien le tendría que haber dado un aplauso a Dios por eso. Y número 2, cuando te pasa lo que le pasaba al profeta Jeremías, tienes que entender, y agárrese al asiento, que Dios se esconde para construirte y se manifiesta para bendecirte. ¿Puede levantar su mano conmigo para que lo entienda? Diga conmigo: Dios se esconde para construirme. No sé quién vino hoy, dígalo creyendo. Dios se esconde para construirme y se manifiesta para bendecirme. Hay veces en las que Dios se esconde, es como si estuviera fuera de escena. Está pasando todo en la vida y no aparece, clamas y no escuchas su respuesta. Llamas, gritas, chillas, quemas incienso, haces sacrificios, oras, gimes, ayunas, haces de todo y parece que Dios está escondido. Porque en realidad Dios se esconde. No significa que no esté contigo. Lo que significa es que Dios no está actuando. Es como un papá que tiene al niño y lo tiene que dejar solo a que vaya a un lugar porque tiene miedo o porque tiene que aprender. Yo lo he hecho con mis hijos y me escondo detrás de un árbol a ver qué hace si está solo. No está desamparado, no va a venir nadie y se lo va a llevar porque yo le estoy observando, le estoy protegiendo, pero en ese momento estoy escondido porque necesita un proceso, necesita construir algo. Y a veces Dios se esconde, no a veces, sino que Dios se esconde para construirte. Y se tiene que esconder para construir tu carácter, para cambiar tu temperamento, para romper tus patrones de conducta, para que te inclines hacia Él, para que comprendas verdades. Por eso es que Dios se esconde para construirte y se manifiesta para bendecirte. Y ahora quiero que me escuchen porque le voy a hablar de la pasión y del sufrimiento de Jesús. La pasión de Jesús comienza en el Getsemaní. Y todos hemos leído, y esto está muy predicado, pero lo voy a decir, que Jesús sudó gotas de sangre. Y aunque es muy raro, este fenómeno del sudor de las gotas de sangre es bien conocido por la ciencia médica. El sudor se llama hemihidrosis. Eso es como lo denominan. El sudor de sangre se llama hemihidrosis y se produce en condiciones excepcionales de enorme estrés por pequeñas hemorragias en las glándulas sudoríparas de la piel que hacen que la sangre y el sudor se mezclen, y entonces al sudar hay sudor de sangre. ¿Por qué tanto estrés en la vida de Jesús? Porque Jesús está sufriendo intensamente. Sabía que iban a traicionarle por uno de los suyos, iba a ser abandonado por sus discípulos. Además sabía que iba a ser sometido a dolores inimaginables, e incluso por primera vez en su vida iba a sentirse desamparado de Dios. Y además de eso se iba a convertir en el pecador más grande de toda la historia, porque aunque él no cometió pecado, la Biblia dice que se hizo pecado. Todos los pecados de orgía, de adulterios, de crímenes, de maldición, de abuso de menores, todos los pecados de la humanidad iban a caer sobre él. Y por eso estaba en esa fase de estrés en el que en el Getsemaní comienza el sufrimiento de Jesús. Los primeros golpes y el arresto de Jesús. Después del arresto, ¿recuerdan cuando va Judas y preguntan quién es Jesús? Y Jesús dice: yo soy. Ahí le arrestan. Con un beso me entregas. Ahí le arrestan. Durante la madrugada llevaron a Jesús al Sanedrín,
a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Es ahí donde le causan los primeros traumatismos. Porque dice la Biblia que un soldado le golpeó en la cara porque permaneció callado mientras el sacerdote le hablaba. Y Jesús le responde, después de que le golpea en la cara, y le dice: si he hecho algo malo, bien haces. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Después los guardianes del palacio le pusieron una venda en la cara, en los ojos, y se burlaban de él. Y le preguntaban: ¿quién te ha golpeado? Le escupían, le abofeteaban. De ahí empieza a deformarse Jesús, la inflamación, hematomas en su cara. Por la mañana, porque Jesús es prendido de noche. Y Jesús por la mañana lleno de traumatismos y moratones, deshidratado, porque había pasado prácticamente toda la noche sin dormir, sin aliento, sin comidas, sin líquidos. Fue llevado desde Jerusalén hasta el pretorio, la fortaleza Antonia, la sede del procurador Poncio Pilatos. Pilatos intenta traspasar ese problema y se lo lleva a Herodes Antipa. Después que lo llevan donde Herodes, Herodes se lo regresa a Pilatos. Y Pilatos, viendo el pueblo que está tan escarnecido con él, intenta sacar, como era la costumbre, a un malhechor y poner: ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Entendiendo que iban a pedir la liberación de Jesús, pero piden la liberación de Barrabás. Y entonces, escuche bien, la flagelación que consistía en golpear con un látigo las espaldas del reo con huesos afilados a la punta del látigo y con bolas de plomo que se incrustaban en la piel. No era normal hacerlo si iban a crucificar a alguien, porque ya el extremo dolor de la cruz era suficiente. ¿Por qué lo hizo Pilato? Porque él pensaba que después de darle una grande paliza a Jesús, iba a conmover el corazón de los judíos, de los que le entregaban, y así lo iba a librar de la crucificación. Pero no fue así. Dice la Escritura que a Jesús le flagelaron, y la costumbre era atarlo con las manos en la cabeza de esta posición y el látigo con pesadas correas de cuero. Cada vez que golpeaba, se hincaban los huesos en la piel del reo, en este caso de Jesús, y al tirar hacia atrás arrancaban la grasa, los músculos, incluso los tendones. Y eran tanto el castigo que a veces se podían ver las costillas al aire. Según la costumbre judía eran 39 latigazos, pero los romanos eran capaces de dar más latigazos todavía. No se sabe cuántas veces le golpearon, pero dicen los evangelios que después le obligaron a llevar la cruz. No le llevaron a obligar una cruz como se ve en las películas, porque sería imposible, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanto lo que había pasado en él. Era imposible llevar la cruz, porque la cruz estaba en forma de T, y lo que se llevaba normalmente era el palo de arriba, que era mucho más pequeño, y que el peso de una cruz total sería de 140 kilos, mientras que el peso del palo podía ser desde 35 a 60 kilos. Ahora escuche bien, a Jesús no solo le hacen eso, sino que le ponen una corona de espinas, y dicen que la apretaban, y según cuentan los historiadores, seguramente que clavó hasta el hueso. No solamente comenzó un gran sangrado, sino que además de eso, la inflamación, porque eran espinas de acacia, que se producía por la infección del punzar la espina. Y a Jesús le obligan a llevar el palo de la cruz. Se cae una vez, porque acuérdense que Jesús lleva casi un día y medio sufriendo. Toda la noche ha pasado sin dormir. Le han golpeado, le han escupido, le han dado latigazos, le han arrancado la piel. Está a punto de entrar en un shock porque no puede de tanto sangrado, de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Y dice la Biblia que cae una vez, y dos veces, y tres veces. Y al subir al Gólgota es una cuesta arriba. Y hasta el soldado, que no lo hizo por misericordia, sino porque sabía que era imposible, a Simón, alguien que pasaba por allí, le obligó a que llevara a la cruz a Jesús. Simón de Cirene, el último tramo cuesta arriba.
aumentando el sufrimiento de Jesús. Después le llevan a la crucificación, lo llevan al lugar donde lo van a clavar. Y la manera de clavar, según dice la historia, no es en las manos, porque las manos no pueden sujetar el cuerpo de una persona, porque se rasga. Ellos buscaban entre los dos huesos de la muñeca, es el lugar donde puede resistir un cuerpo. Ahí clavaron un clavo, y entre los dos huesos de la muñeca se llevaban los tendones y los músculos, produciendo calambres en una mano y en otra mano. Seguramente pusieron sus dos pies juntos, como dice la historia, y clavaron con un clavo más grande los dos pies juntos. El traumatismo del clavo era el doble. Cuando un reo estaba en esa posición colgado en la cruz, lo peor era la asfixia, porque se comprimían los pulmones y entonces no se podía respirar. Y automáticamente, aunque el dolor era irresistible, tenía que hacer fuerza con los clavos clavados entre los dos huesos de la muñeca, intentar subirse para arriba, porque si no se asfixiaba. Y cuando se subía tirando fuerte con las muñecas, eso era como una sierra que iba cortando tendones, iba cortando músculos, iba produciendo calambres. Ese fue el dolor de Jesús en la cruz. Y mi pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando le cogieron en el Getsemaní? ¿Dónde estaba Dios cuando le llevaron ante Pilato? ¿Dónde estaba Dios cuando le llevaron ante el sacerdote? ¿Dónde estaba Dios cuando le estaban insultando, abofeteando? Y ahora en la cruz, ¿dónde estaba Dios? Y tanto es el dolor de Jesús, en una horrible agonía de dolor de los nervios, de los huesos de la muñeca, de los brazos, de los pies, porque se descoyuntaban los huesos de los hombros, de las articulaciones. En el Salmo 22 es un salmo profético de la agonía de Jesús en la cruz. Lo escribe el rey David, pero acuérdese que toda la escritura es inspirada por Dios y es un salmo profético. Y en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamando y tampoco me respondes. Entonces, ¿por qué no atiendes mis súplicas? La gente me desprecia. Todo el que me ve se burla de mí. Me hacen gestos de rechazo y me tratan mal y me dicen que pida ayuda al Señor, a ver si le salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlos. Mis enemigos me han rodeado como toros fuertes de Basal, listos para atacarme. Me rugen con la boca abierta como hace un león hambriento. Me siento débil, derramado como el agua. Mis huesos se han dislocado. Mi corazón se derrite como cera en mi interior. Mi boca se siente seca como la arena. Mi lengua se pega al paladar. Tú me has puesto al borde de la muerte. Los malignos me han rodeado como jauría de perros rabiosos. Me han traspasado las manos, los pies. Pueden verse todos mis huesos y contarse cada uno de ellos. Mientras tanto, toda esta gente sigue observándome. Se reparten mi ropa y sobre mi túnica echan suertes. Ese fue el sacrificio de Jesús y la pregunta es: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba escondido. No podía actuar, no quería actuar. ¿Por qué? Porque estaba construyendo. Porque cuando Dios se esconde en tu vida, igual que en la vida de Jesús, estaba construyendo. Y pastor, ¿qué estaba construyendo? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 y verso 2: Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe que nos salva. Estaba construyendo la salvación. Si Dios aparece,
no puede construir a Jesús, porque Jesús era el artífice, era el puente, era la mano de Dios. Y Dios, ¿cómo no le iba a doler si la Biblia dice que hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde? No se resistía. Siento el dolor de Dios viendo al Hijo morir. Solo con un chasquido de Dios podía haber cambiado todo, pero no. Dios se esconde, y se esconde porque está construyendo la salvación. Se esconde porque nos está amando. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos del Dios hecho hombre, pero cuando hablamos de Jesús, hablamos del artífice de la salvación. Y tanto es así que Jesús desde la cruz tiene que decir lo que yo les estoy predicando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has escondido? ¿Y saben por qué se esconde Dios? Para construirte. Y la Biblia dice que Jesús murió y lo enterraron, lleno de dolor, de sufrimiento, de injusticia. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Romanos capítulo 8 dice que Dios resucitó a Jesús de los muertos, porque se escondió para construirle, pero se va a manifestar para bendecirle. Y en Filipenses capítulo 2 y verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se escondió para construirle, pero se manifestó para bendecirle. Dios dio el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla, la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que todos entiendan que Jesús es el Señor. Alguien le tiene que dar un aplauso fuerte a Dios. Y yo vengo a decirte en esta mañana que quizá Dios está escondido, y a veces, como Jesús en la cruz, lo está soportando, y a veces te preguntas cosas que no tienen respuesta. Pero yo te digo, te está construyendo tu carácter, está construyendo tu mentalidad, está construyendo para el llamado que tienes. Y podía hablar de José. Hemos predicado mucho de José, pero fue traicionado, lo llevaron a Egipto, después le acusaron de violador. Y claro, es muy bonito predicar porque sabemos el final. Pero José no lo sabe. La Biblia dice, Dios estaba con él. Pero todos sabemos que Dios está con nosotros. Pero él podía haber pensado, ¿dónde está Dios? Cuando mis hermanos me echaron en el pozo, ¿dónde está Dios? Cuando esa mujer mentirosa y adúltera me acusa de algo injusto, ¿dónde está Dios? Se escondió para construirle, porque José no estaba capacitado para gobernar naciones, y por eso Dios se escondió para construirle. Pero después se manifestó cuando estuvo delante de Faraón para bendecirle, y le dio la interpretación de los sueños. Quizá tú estés pasando por ese momento difícil, quizá tú estás pasando por ese momento que no entiendes, por ese momento en el que Dios está escondido. Pero si Dios está escondido, no significa que Dios te ha dejado. Dios está escondido porque te está construyendo. Hay alguien aquí que siente que Dios le está construyendo. Te está construyendo para lo que viene. Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. Voy a pedir al coro que suba rapidito. Y escuche, estoy en la recta final. Oiga bien lo que le voy a decir. A veces, mientras se esconde de ti, se manifiesta para otros. A veces, cuando Dios se esconde de ti, se manifiesta en otros o se manifiesta para otros. Celébralo.
Porque a ellos también les tocará el Dios escondido cuando a ti te toque el Dios manifiesto. ¿Alguien lo puede entender o no? Y si Dios te está construyendo, sigue adelante. No te quejes, no te rindas, no te desesperes, no te des la vuelta. No digas: Dios me ha abandonado, Dios no me ama, Dios no me quiere. No. Ten la revelación en este día que Dios te está construyendo. Y si Dios te está construyendo es porque lo que viene va a ser grande. Si yo sé que ahora estás en el momento de construir, y en el momento de construir a veces no es agradable, no es fácil, pero Dios te está construyendo. Y si Dios te está construyendo, llegará el día en el que Dios se va a manifestar, porque se va a manifestar para bendecirte por todo lo que Dios ha construido sobre tu vida. Y yo les puedo hablar de mi construcción como ministerio. Pareciera que Dios estaba escondido, porque todo iba de mal en peor. 2 años sin luz, 2 años sin nada, 2 años con profecía de fracaso, 3 años sin salir adelante. Un lugar y otro lugar, y una puerta cerrada y otra puerta cerrada y otra puerta cerrada. Crisis de identidad. Habré hecho bien, habré hecho mal. Como el profeta, no quiero saber nada. Pero ¿sabes qué? Había algo dentro en nuestra vida que nos decía: adelante, sigue. Dios te está construyendo. No puedes dar marcha atrás. Dios no abandona a nadie. Cuando Dios se esconde es porque Dios te está construyendo. Pero hay un momento en el que Dios se va a manifestar. Y cuando Dios se manifieste, entonces van a ver lo que Dios ha construido en ti. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Nada pasa porque sí. Tienes que entrar en proceso. Tienes que dejar que Dios te construya, porque todavía hay mucho orgullo dentro de ti. Todavía hay mucha inmadurez dentro de ti. Y Dios necesita construirte para que después se manifieste y te pueda bendecir. Vamos, levanta tus manos y adórale a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y adórale a Dios. En el silencio estás tú, en lo secreto estás tú, en lo profundo estás tú. No puedo estar si no estás tú. En el silencio estás tú, en lo profundo estás tú. No puedo estar si no estás. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que le adore a Dios? ¿Habrá alguien que entienda que Dios te está construyendo? Pastor, pero duele. Es difícil. Yo te digo, aguanta. Síguele creyéndole a Dios. En el silencio estás tú, en lo profundo estás tú. No puedo estar si no estás tú. Ánimo, no te desanimes. Dios te está construyendo. Y ese día donde Dios se va a manifestar, se va a manifestar. Y se va a manifestar para bendecirte, para ensalzarte, para levantarte, para exhibir todo lo que Dios ha construido en ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Siento la presencia de Dios en este lugar. Siento que el Espíritu de Dios trajo revelación sobre muchas mentalidades, sobre muchas preguntas. Pero mi corazón te siente. Estás aquí, no Sí, son Señor. cosas de mi mente. Tócame y Adórale. lléname. A la cuenta de 3. Si hay alguien que dice: pastor, Dios me está construyendo, pero necesito fuerzas, necesito seguir creyendo, necesito seguir adelante y no tengo fuerzas. A la cuenta de 3, yo te invito a que corras. Yo quiero orar por ti, para que no te quedes a mitad del camino. La gente que nos ve por el internet, Dios te está construyendo. Sigue creyendo, sigue hacia adelante. No te vayas a parar. Hoy Dios renueva tus fuerzas. 1, 2, 3. Corra. Salga de ese lugar y venga.
corra a este lugar. Nadie puede detenerle. Sé que hay gente que pasa por tiempos de crisis. Pero mi corazón te siente. Crisis en la fe. Estás aquí, no son Momentos cosas difíciles. de mente. Preguntas que no tienen respuesta. Lléname. Corra al altar. Corra al altar. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. El Espíritu de Dios está Nadie aquí. puede detenerle. Voy a pedir a los pastores, los mentores de la casa, que vengan aquí rapidito todos. Se mueve y nadie le detiene. Se mueve y nadie le detiene. Se mueve y nada le detiene. El Espíritu de Dios está aquí. Se mueve y nada le detiene. Se mueve y nada le detiene. Shorabasiyerebesa. Rebebetirebe-soya. Estás aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Dispuesto a El Espíritu de gracia está aquí. no me dejas ir. Sigue creyendo. Eres un buen padre. Dios te está construyendo. Estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejes. Shorebesi. Ahí donde está, levante sus manos. Quiero orar por usted. Levante sus manos. Ahí donde está. El Espíritu de Dios va a traer sabiduría, revelación. Va a tratar con su interior. Porque a veces manifestamos cosas, pero por dentro necesitamos ser sanados, fortalecidos en nuestra fe. Levante sus manos ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro tu gloria, declaro tu espíritu, declaro tu gracia, declaro tu favor y declaro hoy a la cuenta de 3 que viene revelación de que estás construyendo, de que tú no nos has dejado, que nos has llamado para algo más grande, para algo más poderoso, para algo más sublime. A la cuenta de 3 declaro fuerza, declaro vigor, declaro poder, declaro sabiduría. Nadie nos va a hacer retroceder. El fuego de Dios y el Espíritu de Dios sobre tu vida. Ahora, 1, 2, 3. Recíbelo, 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 recíbelo. Sopla, sopla, sopla. Recíbelo. Vamos, y pongan manos sobre ellos. En el nombre de Jesús. Camilo, dame esa muchacha. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Se mueve y nadie le detiene. Se mueve y nada 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 le detiene. Yo robo, sí, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos, recíbelo, pueblo. Recíbelo, iglesia. Dios te está construyendo. Yo robo, saya. Siento el Espíritu de Dios cómo construye, cómo restaura, cómo libera, cómo sana. Levanta tus manos, iglesia, recibe lo que hay en este lugar. Toda la gente que nos ve por el internet, ahí en tu casa, recibe fuerza, recibe sabiduría, recibe el poder de Dios, la unción de Dios sobre tu vida. Toda la gente de la iglesia que está ahí detrás, levanta tus manos ahí donde estás. Padre, los bendigo, que reciban tu gracia, tu poder, tu sabiduría. Construyes en ellos su carácter. Construye hombres y mujeres fuertes que te sirvan con una visión de lo eterno. Yo revía. Vamos, pueblo, sigue adorándole a Dios.
Sigue adorándole a Dios. El Espíritu de Dios se está ministrando. Se mueve y nada le detiene.